Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Ahí estaba nuevamente intentando hacer algo un poco mejor técnicamente, pero bueno, de a poquito vamos a ir tratando de lograrlo. Espero que me estén escuchando bien. Voy a tocar un tema que quizás hay una parte de la gente, de la sociedad, que todavía no lo ha relacionado, ¿no? Cuando uno piensa en una guerra, en los conflictos tan lejanos a nosotros, que hoy, de cierta manera, se nos ha acercado muchísimo, ¿no? Una sucesión de mapas, misiles, uniformes, discursos, todo está relacionado y a veces parece que, bueno, ocurrió en Irán, ocurrió en la otra parte del mundo y acá apenas escuchamos estas cuestiones internacionales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay una falsa percepción de lo que sucede en realidad y además muy peligroso porque a veces impide que uno entienda cómo funciona el poder real. La guerra ya llegó y lo peor, la guerra ya llegó a nuestro bolsillo, ¿no? La guerra está en nuestra vida cotidiana, está en el combustible que uno carga, en lo que uno come, en lo que uno transporta, lo que se produce en una fábrica, en lo que paga un comerciante por sostener, qué sé yo, una heladera prendida, y de lo que termina gastando una familia para vivir día a día, ¿sí? Lo que cambia en Medio Oriente, lo que cambia en los Estados Unidos, en Israel, baja después y también por los surtidores, ¿no? Por las facturas, por los alimentos, por las tasas de interés. Yo creo que ese es el verdadero alcance de estos conflictos que estamos viendo. Entonces, las guerras modernas, ya como decíamos antes, más allá de que se libran en el campo de batalla, de que se libra para destruir al enemigo en el campo militar, en nuestras mentes, y ahora también se libran, se siente en nuestros propios bolsillos y en lo cotidiano, ¿no? Yo creo que el petróleo no es solamente energía, sino que es de cierta manera mando, ¿no? En el mundo actual, la capacidad de presión, una herramienta para ordenar el comportamiento de estados enteros, de países enteros, porque cuando el petróleo sube violentamente por una guerra, no sube solo por la materia prima per se, ¿sí? Sino que sube el costo de la vida en general, sube el costo de transporte, el costo de la producción, el costo de financiarse y también sube la fragilidad política de los gobiernos que tienen que gestionar de alguna manera, de administrar este golpe. Esto es poder en estado puro. Y hoy el conflicto entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán produce justamente esto, ¿no? Si observamos Reuters, hay que leerlo igual para sacar las conclusiones que uno pueda sacar para un lado o para el otro, pero bueno, hay que tener a todos presentes. Por ejemplo, informó que superó los $108 el WTI y que el WTI rozó a los $100 después de las amenazas iraníes sobre las instalaciones energéticas de Medio Oriente. Y también informó que el estrecho de Hormuz, por donde pasa normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado del mundo, ¿sí? Quedó severamente afectado por esta guerra. Entonces, cuando ese corredor entra en crisis, no se encarece, como dije antes, solamente el crudo, ¿no? Se encarece el orden mundial, todo el orden mundial, porque lo que se altera es la circulación de una mercancía básica para casi toda la economía global. Y yo creo que ese es el punto que muchas veces, no sé si se omite, pero por lo menos no se habla para que la gente lo entienda cabalmente, que la guerra actual no solo golpea a los países que combaten, ¿sí? Sino que golpea a todos los que dependen de cadenas logísticas largas
de combustibles importados, de tarifas sensibles, de mercados financieros nerviosos, ¿sí? Egipto, por ejemplo, ya informó que su factura mensual de importación de gas casi se triplicó, pasando de 560 millones de dólares a 1.650 millones de dólares por el mismo volumen. Austria, por su lado, también anunció recortes impositivos y límites a márgenes en combustibles para contener, ¿no?, este impacto inflacionario. El Banco de Canadá reconoció que si el shock petrolero se consolida, podría verse obligada a subir las tasas para evitar una inflación persistente. O sea, una guerra iniciada en una región determinada ya está modificando el presupuesto públicos, políticas monetarias y costo de vida en países muy diferentes entre sí. Entonces eso demuestra que el campo de batalla real no es solo la frontera, sino que es la economía global, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos pensar? Yo creo que si el efecto es tan amplio, ¿por qué se sigue hablando de la guerra como si fuera algo un poco aislado, ¿no? Porque desde acá muchos siguen esta guerra casi de manera cinematográfica, ¿no? Y solamente se muestra en la televisión principalmente un lado de victimización de determinado país, pero no el contexto y el por qué y cuáles son las consecuencias reales de esta guerra, más allá de los miles de muertos y de víctimas que van a haber de todos los lados. Entonces, yo creo que es muy difícil discernir la realidad de esta ficción, ¿no? Esta ficción que decía que el mundo globalizado había neutralizado la política dura, que las sanciones podían ser limpias, que las guerras podían ser quirúrgicas, que los mercados siempre encontrarían los reemplazos y que la tecnología volvería administrable de alguna manera a cualquier crisis. Y yo creo que la realidad está poniendo un poco en jaque toda esta fantasía que se tenía en algún momento, porque cuando la guerra toca un punto tan crucial como el petróleo, toca también la inflación, toca la economía y el consumo, ¿no? Entonces, cuando toca el consumo, la política vuelve de alguna manera por la puerta principal, aunque muchos todavía intentan leerla como una simple variación del mercado. Entonces, mucha gente inclusive mira el precio de la nafta, ¿no? En la Argentina hay un fenómeno muy particular con la nafta, porque siempre que el petróleo subió, el combustible sube en la Argentina. Antes se avisaba, antes cuando había un aumento de combustible se avisaba, se anunciaba y habían colas enormes en las estaciones de servicio, pero hoy hay una suba, no te digo cotidiana, pero a veces suben varias veces por semana el precio del combustible porque suben un porcentaje muy bajo, pero es una subida constante, ya ni siquiera se anuncia esta suba. Entonces cada vez que uno va a cargar combustible, si vas una vez por semana, te toca un valor siempre un poquito más alto. Y claro, eso va acumulando a lo largo siquiera de los años, a lo largo de las semanas, porque todas las semanas en la Argentina está habiendo un ajuste del combustible y si por casualidad bajara los valores, jamás he visto una baja de combustible real en la Argentina. Es un fenómeno, no sé si es muy local, ustedes me dirán. Entonces la gente, yo creo que de cierta manera siente, pero no comprende, siente lo que está sucediendo. Siente el aumento, siente el desempleo, siente la crisis, pero a veces no es tan consciente que esto son causas externas que reflejan internamente las políticas del país. Y cuando tenemos, como dije en la editorial anterior, un presidente como Javier Milei, que hace este jueguito para la tribuna, para el exterior, mientras intenta
opacar la crisis que vive internamente, esto es un problema bastante complejo, ¿no? Porque el petróleo no solo mueve los autos, los camiones, sino que organiza la estructura material de la civilización industrial, mueve los fertilizantes. Si esta guerra no termina muy pronto de Estados Unidos, Israel contra Irán, va a haber una escasez notable de fertilizantes, de plásticos, de logística, la aviación, los barcos, la maquinaria, la calefacción, la generación eléctrica en numerosos países y los costos de insumos básicos, ¿no? Va a haber un aumento fuerte y sostenido del precio energético que se derrama sobre casi todo. Pero bueno, resulta un poco infantil suponer que una guerra petrolera puede quedar ahí encapsulada en la nada, sino que va a desordenar bastante y empobrecer al mundo, ¿no? Lo que hace como un agravante, porque los países como nosotros, el margen para amortiguar este golpe es mucho menor que entre los que están ahí en el centro de poder. Así que bueno, yo creo que tenemos que evaluar esto porque cuando una sociedad toda, ¿no?, se ve alterada su vida material, dejemos de lado todos los otros aspectos, estoy refiriéndome nada más que a lo material, a lo económico y lo financiero. Y cuando todo eso se ve alterado por las decisiones geopolíticas que no controla, por estas guerras que no decide, por las cadenas de dependencia energética que la hacen vulnerable, como nos estamos viendo, eso también es una forma concreta de sometimiento, ¿no?, de los países. Yo creo que no hace falta una ocupación militar para que exista subordinación. Alcanza con que la economía de un país dependa de los circuitos externos que otros pueden perturbar a voluntad o por conflicto. Y yo creo que un capítulo que tenemos que analizar también es el de Cuba, que depende mucho externamente de la supervivencia de la isla, y ahí podemos también evaluar con mucha cautela, ¿no?, lo que ha pasado este pueblo y cuál es su futuro, porque nadie lo está abordando ahora, pero Trump sí ya ha hecho declaraciones sobre Cuba que son para prestar atención. Así que bueno, yo creo que el problema de fondo no es solamente la guerra, sino que es la estructura de dependencia, ¿no?, que la vuelve una experiencia doméstica, cotidiana, como estaba diciendo. Y claramente la guerra ya llegó al bolsillo, llegó por el petróleo, llegó por todo lo que había dicho antes. Y yo creo que el problema empieza ahí, ¿no?, en la góndola, cuando uno ya no puede acceder a aquellos productos o aquella vida material que uno tenía. Yo creo que es importante poder relacionar las causas, las consecuencias de esta guerra, de la cuestión del petróleo, de la cuestión económica, de estos conflictos que nos metemos sin que nos hayan pedido permiso, sin que se haya tenido una contemplación y sin que estén pensando cómo Argentina, en este caso, va a poder sobrellevar toda esta situación con todo este problema interno cuando en definitiva nos están entregando absolutamente. Así que muchísimas gracias como siempre por acompañarnos hoy